Hola y bienvenidos. Hoy vamos a intentar atar cabos con un puzzle bastante curioso. Hola. Tenemos por un lado una guía para inversores sobre el riesgo climático. Por otro, un artículo que destapa cómo los mapas oficiales de inundaciones en Estados Unidos son, bueno, poco fiables, por decirlo suave. Un poco. Luego, algo que suena a ciencia ficción, un informe sobre satélites y finanzas. Y, para rematar, una regulación europea nueva, súper estricta, sobre qué podemos llamar sostenible. Que no es poco. La idea hoy es esa, ver la historia que cuentan todas estas piezas, juntas, porque parece que no tienen nada que ver, pero al final hablan de lo mismo, cómo el mundo del dinero está despertando, casi a la fuerza, al riesgo real del cambio climático. Y es que esa es la clave. Durante mucho tiempo, el riesgo climático era algo que se ponía en la página 20 de un informe de sostenibilidad. Un apéndice para quedar bien. Exacto, un apéndice bien intencionado. Lo que estamos viendo ahora y lo que conecta todas estas fuentes es un cambio tectónico. El riesgo está dejando de ser una idea abstracta para convertirse en un número, En algo contante y sonante. en un factor cuantificable que puede determinar si una casa, una fábrica o un fondo de inversión entero vale lo que pensábamos o mucho menos. El debate ya no es si esto es importante, sino cómo demonios lo medimos y actuamos. Vale, pues empecemos por el principio. Si yo fuera un gestor de fondos que de repente tiene que tomarse esto en serio, ¿por dónde empiezo? Buena pregunta. Aquí entra la primera pieza. La guía de la Climate Policy Initiative, la CPI. Se presenta casi como un manual de instrucciones. Pero, ¿qué dice exactamente? Preocúpese usted mucho. Afortunadamente es un poco más práctico que eso. La guía lo resume todo en 3 grandes misiones. La primera, y la más obvia, es evaluar y gestionar el riesgo climático. Para no quedarse fuera de juego. Claro, para alinearte con las normas. La segunda es definir lo que llaman una tesis de adaptación, ¿Una tesis de adaptación? que no es otra cosa que poder explicar con peras y manzanas por qué tu inversión hace que algo o alguien sea más resistente al clima. Y la tercera, pues es crear un sistema para medir si eso se cumple. Vale. Pero el meollo de la cuestión, el punto de partida, está en el primer objetivo, la evaluación del riesgo. Y ojo, que esto no es solo para fondos verdes, esto es para todos. Entendido. ¿Y cómo se supone que se hace esa evaluación? ¿Miras por la ventana a ver si llueve mucho? Es un poco más sistemático. Proponen un proceso de 5 pasos bastante lógico. El primero, el más básico, es simplemente listar. ¿Listar qué? Todo lo que te importa. Tus beneficiarios, tus activos físicos, la infraestructura de la que dependes, tus cadenas de suministro. Todo. Hacer un inventario completo, básicamente. Esto es todo lo que tengo y que podría verse afectado. Exacto. El segundo paso es determinar los límites geográficos de todo eso. No puedes analizar el riesgo de inundación si no sabes dónde está tu fábrica. Lógico. El tercero, que es clave, es identificar los peligros climáticos de esas zonas. Y aquí distinguen entre los agudos, como una ola de calor, una inundación, y los crónicos, como la subida del nivel del mar. Claro, no es lo mismo el riesgo de que un huracán te vuele el techo en una semana que el de que tu puerto logístico quede bajo el agua en 30 años. Justo. El cuarto paso es priorizar. De todos los posibles desastres, cuáles son los más probables y los que te harían más daño. Y el quinto, planificar. Una vez que sabes a qué te enfrentas, diseñas un plan. ¿Suena bien? Y lo interesante es que la guía insiste en que no te bases solo en lo que ha pasado. Te obliga a mirar al futuro, a usar diferentes escenarios climáticos, como los famosos RCP 4.5 y RCP 8.5. Que son como modelar un futuro más o menos optimista, ¿no? Eso es. Vale. Todo esto suena muy estructurado, muy de manual, pero aquí la guía introduce un concepto que me ha llamado mucho la atención, el de mala adaptación. Uf, sí. Suena fatal. ¿Qué es exactamente y por qué es un riesgo en sí mismo? Es un concepto crucial y bastante contraintuitivo. La mala adaptación ocurre cuando intentas arreglar un problema climático pero sin querer creas otro. A veces peor. Por ejemplo, Imagina que para proteger a una comunidad costera de la subida del mar construyes un dique enorme. Suena bien, ¿verdad? en principio sí. Pero resulta que ese dique destruye un ecosistema de manglares que protegía de las tormentas de forma natural y además desplaza a pescadores locales. Eso es mala adaptación.
Has solucionado algo a corto plazo, pero has aumentado la vulnerabilidad general del sistema. Vaya, es el equivalente climático del fue peor el remedio que la enfermedad, totalmente. Y los inversores tienen que estar muy atentos a esto. Pero, por otro lado, este análisis también puede revelar oportunidades. Ah, sí, la guía pone un ejemplo genial, un proyecto llamado Cooling as a Service, refrigeración como servicio. Al principio, su único objetivo era reducir emisiones ofreciendo aires acondicionados más eficientes, un objetivo puramente de mitigación, vamos. Exacto. Pero al aplicar este proceso, se dieron cuenta de algo más. Vieron que en las zonas donde operaban, el calor extremo no solo era un problema de emisiones. Claro, Provocaba que se perdieran cosechas por falta de refrigeración y que la productividad de los trabajadores cayera en picado. entiendo. De repente, su servicio no solo reducía emisiones, sino que mejoraba la seguridad alimentaria y la economía local. Era un proyecto de adaptación. Y eso les abre otras puertas. Y ese pequeño cambio de enfoque les abrió las puertas a un montón de nuevos financiadores. En fin, el gran cambio que propone la guía es pasar de ver el riesgo climático como una amenaza a integrarlo como parte de la estrategia, casi como el riesgo de mercado o el de crédito. Perfecto. La guía de CPI nos da el qué hacer, el marco. Pero para seguir esos pasos necesitas una cosa por encima de todo. Datos. Datos fiables. Sin duda. Y aquí es donde nuestro puzzle da un giro dramático. Porque, ¿qué pasa si la fuente de datos en la que todo el mundo confía está rota? Esto nos lleva de cabeza al artículo del New York Law Journal sobre los mapas de inundaciones de FEMA en Estados Unidos. Y es que este artículo es una verdadera bomba. Pone sobre la mesa cifras que son para echarse a temblar. Espera, déjame ver si he entendido esto bien. El artículo dice que durante el huracán Harvey en Texas, casi 3/4 partes, el 75%, de las más de 200.000 viviendas que se inundaron estaban, oficialmente, fuera de las zonas de alto riesgo. Así es. ¿Cómo es eso posible? Es una locura. Es una locura, pero tiene explicación. Los mapas de FEMA, en los que se basan los seguros, las hipotecas, medio país, vamos, tienen 3 problemas fundamentales. El primero, que muchos están terriblemente anticuados. ¿Como de anticuados? El artículo menciona que los mapas de Nueva York se basan en un modelo de los años 60. De los 60. Increíble. El segundo problema es que son puramente históricos. Miran donde se inundó en el pasado y asumen que el futuro será igual. Ignoran por completo el cambio climático. El elefante en la habitación. No tienen en cuenta ni la subida del nivel del mar, ni que ahora las lluvias son mucho más torrenciales. Y el tercero es que la cobertura es un desastre. Solo cubren más o menos 1/3 del país. Entonces tenemos a millones de personas viviendo en zonas que creen seguras, con hipotecas y seguros basados en esa falsa seguridad, cuando en realidad están en primera línea de riesgo. Exactamente. Y aquí es donde conectamos de nuevo con las finanzas. El artículo cita un estudio que es demoledor. ¿Qué dice? Que las viviendas vulnerables a inundaciones en Estados Unidos están sobrevaloradas en unos 34.000 millones de dólares. 34.000 millones. Es una burbuja de riesgo climático escondida a plena vista, porque el precio de esas casas no refleja el peligro real. El mercado está ciego porque sus datos son malos. Es increíble. Si los datos oficiales de una superpotencia están tan desfasados, te preguntas, ¿de dónde va a sacar un inversor información fiable? Pues esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está empezando a venir literalmente del cielo. De ahí surge todo este concepto de finanzas espaciales. Finanzas espaciales. Suena a invertir en cohetes, pero me da que no van por ahí los tiros. No, no va de eso. Es mucho más terrenal, paradójicamente. Las finanzas espaciales consisten en integrar datos geoespaciales. Imágenes de satélite y todo eso. Eso es. Imágenes de satélites, sensores remotos, inteligencia artificial. Integrarlo todo en el análisis financiero. La idea es pasar de los mapas viejos de FEMA a tener una visión casi en tiempo real y a nivel de activo individual. ¿Qué quiere decir a nivel de activo? Significa que en lugar de un mapa que te dice que un polígono industrial tiene riesgo medio, puedes tener datos precisos sobre una fábrica de acero concreta. Ah, vale. Puedes saber su ubicación exacta, el dueño, su capacidad, la tecnología que usa, y cruzar eso con modelos climáticos de alta resolución. Entiendo. El informe se centra en el cemento y el acero, que no es casualidad. Juntas suman casi el 15% de las emisiones globales de CO2. Con esta tecnología, un inversor puede saber qué fábrica específica está en una zona de estrés hídrico o cuál está más expuesta a la subida del mar.
Es pasar de una foto borrosa y antigua a una resonancia magnética en directo. Esa es la metáfora perfecta. Vale, ahora entiendo la conexión. El desastre de los datos de FEMA nos muestra el problema y las finanzas espaciales nos presentan una posible solución. El mensaje para el mundo financiero es claro. Los datos malos ya no son una excusa, porque los datos buenos empiezan a existir. Ese es el punto. Se está cerrando la brecha de información. Y cuando eso ocurre, el valor de los activos se tiene que ajustar a la nueva realidad. La fábrica en zona de riesgo ya no puede esconderse en un mapa obsoleto. Su riesgo se vuelve visible, medible y, por tanto, preciable. De acuerdo, el panorama se va aclarando. Tenemos un marco de actuación de la guía de CPI, tenemos la prueba de que los datos son un campo de minas con el caso de FEMA, pero también una nueva frontera con las finanzas espaciales. La pregunta ahora es, ¿y los reguladores? ¿Están mirando todo esto desde la barrera o se están poniendo las pilas? Y esto nos lleva a nuestra última fuente, la actualización sobre la SFDR 2.0 en la Unión Europea. Y esta es la pieza que cierra el círculo. Si la guía de CPI es el cómo pensar y las finanzas espaciales son el cómo medir, la SFDR es el cómo etiquetar. Poner orden en el caos. Exacto. Es la respuesta regulatoria que intenta poner orden. El sistema anterior, el de los artículos 8 y 9, era un poco el salvaje oeste. Básicamente, era un régimen de divulgación, donde cada gestor describía lo verde, que era su producto, con bastante libertad. Lo que generó una confusión tremenda y mucho greenwashing, me imagino. Muchísimo. Un momento, si entiendo bien, pasamos de un sistema donde cada uno decía lo verde que era a unas etiquetas con reglas fijas. Pero, ¿qué impide que esto sea otra capa más de burocracia? ¿Qué hace que estas reglas sean realmente diferentes? Esa es la duda que todo el mundo tiene, y la propuesta de la SFDR 2.0 intenta atajarla de raíz. El cambio fundamental es pasar a un sistema de categorías o etiquetas formales y voluntarias, pero con criterios muy estrictos. ¿Qué tipo de etiquetas? Proponen varias, pero las más relevantes son transición, para productos que invierten en la descarbonización, y sostenible, para los que ya tienen un objetivo claro. Y la clave, para responder a tu pregunta, está en que para usar estas etiquetas tienes que cumplir con umbrales cuantitativos y exclusiones obligatorias. Ah, aquí está la amiga. Ya no es solo una declaración de intenciones. ¿Qué tipo de reglas concretas se imponen? Por ejemplo, para las categorías transición y sostenible, se exige un umbral mínimo del 70% de las inversiones alineadas con el objetivo. 70%. Y aquí viene lo más potente. Las exclusiones obligatorias. Se prohíbe explícitamente invertir en empresas con actividades relacionadas con el carbón o ciertos combustibles fósiles. O sea, es un cambio radical. Sí, ya no se trata solo de lo que incluyes en tu cartera, sino de lo que estás obligado a excluir. Suena bien sobre el papel, pero un umbral del 70%. Eso todavía deja un 30% de margen para invertir en cualquier cosa. ¿No es un agujero bastante grande? Es una crítica válida y seguramente será uno de los puntos calientes del debate. Pero es un primer paso gigantesco para poner un suelo mínimo. Es pasar de cero control a un listón. Exacto. Aunque algunos lo consideren bajo, además hay otros detalles. Los folletos para inversores tendrán un límite de 2 páginas. Claros y comparables. Se acabó la letra pequeña. Eso está bien. Y se introduce una cláusula anti-gold plating, que prohíbe a los países de la UE añadir sus propias reglas. Buscan crear un mercado único de verdad, donde la etiqueta sostenible signifique lo mismo en Madrid, en Berlín y en Varsovia. O sea, el objetivo es que un inversor particular pueda comparar dos fondos sostenibles y saber que están jugando más o menos con las mismas reglas. Esa es la idea. Se trata de traer la transparencia y la disciplina que hemos visto a nivel de análisis de activos al producto final que llega al consumidor. Que la etiqueta refleje de verdad lo que hay dentro. Justo. La era de tratar el riesgo climático como una nota a pie de página ha terminado. Se está integrando en todos los niveles, desde cómo se evalúa un proyecto, pasando por la tecnología que se usa para medir el riesgo de una fábrica, hasta la etiqueta que lleva el fondo de pensiones. El viaje ha sido completo. Hemos empezado con un manual de estrategia, hemos caído en la cruda realidad de que los datos básicos pueden estar mal, hemos visto cómo la tecnología desde el espacio puede solucionarlo y hemos aterrizado en Bruselas, donde intentan ponerle una etiqueta clara a todo este lío.
Al final, la conclusión es que la transparencia y la cuantificación ya no son opcionales, se están convirtiendo en la única moneda válida para tener credibilidad en las finanzas sostenibles. El que no pueda demostrar con datos rigurosos su exposición al riesgo y su impacto, simplemente se quedará fuera del mercado. Y con esto llegamos al final, pero me quedo con una última reflexión que plantea el artículo sobre la regulación europea. Especifica que estas nuevas y rigurosas etiquetas son, y esto es clave, voluntarias. Sí, eso es fundamental. Nadie está obligado a usarlas. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, si no son obligatorias, ¿qué va a empujar a los fondos a adoptarlas? ¿La presión del mercado? ¿La demanda de los clientes? ¿El miedo a quedarse atrás? Y quizás la pregunta más interesante de todas, ¿qué nos dirá sobre aquellos productos que, pudiendo hacerlo, elijan activamente no etiquetarse?